Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos en la última patita del año, ¿cierto? Las últimas clases, las últimas sesiones, pero de todas formas, ¿cierto? Como siempre le he dicho, no bajen los brazos, aunque queda poco, ¿cierto? Hay que terminar con la fuerza necesaria, ¿cierto? A lo buen griego, como vamos a ver en esta clase, ¿cierto? Siguiendo con la línea deportiva de los griegos, ya que es un legado, uno de los legados más importantes que tenemos hasta la actualidad. Ya, por lo tanto, el objetivo de esta clase, de la sesión 22 de la clase de historia, es comprender el legado deportivo de Grecia en comparación con la actualidad, ya para finalizar este tema, porque luego, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan ver lo que viene con respecto a Roma, ¿ya? Que es otra civilización que logró, digamos, comprenderse como un imperio, ¿ya? Y que va, digamos, a marcar la historia por haber prácticamente eliminado a Grecia, aunque son, digamos, dos civilizaciones que tienen muchas cosas en común. Algunos dicen incluso que Roma le roba muchas cosas a Grecia, pero bueno, eso lo vamos a dejar para discusión en el tiempo que corresponda. Por ahora, ¿cierto? Me he tomado el tiempo necesario para hablar de Grecia, para que lo comprendamos bien, para que comprendamos ciertas cosas que de repente se toman como sin mucha importancia, por ejemplo, el deporte, a lo que le hemos llevado dos clases, pero que sin embargo tiene una importancia sumamente fundamental para comprender el legado cultural de Grecia en la actualidad, ¿ya? Y es por eso que hoy día vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Comparar un poco la actualidad con el legado deportivo de Grecia. En ese sentido, quisiera un poco retomar lo que nosotros veníamos hablando desde la clase anterior. Recuerden que nosotros estábamos hablando de cómo Grecia surge, o sea, perdón, cómo los Juegos Olímpicos y la cultura del deporte en Grecia surge por una cuestión de una ritualidad fúnebre, ¿cierto? Para honrar a aquellos personajes que fueron importantes, se le hacía entonces una presentación deportiva y eso fue cambiando, ¿cierto? Se fue, digamos, institucionalizando y cada vez se fue haciendo con mucho más arreglo, mucho más preparación, hasta que se conforman los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Dependiendo de la polis en que se daba, ¿cierto? Eh, entonces los Juegos Olímpicos fueron uno de los acontecimientos más importantes que se daban en la antigua Grecia, ¿ya? En un momento se premiaba entonces con ramas de olivo, ya que se cortaban de un olivo silvestre, porque según la mitología, este había sido plantado por Hércules. Y ustedes ven entonces cómo estos personajes que aparecen acá, que no sé si ustedes los conocen, quizás son muy chicos, al menos yo me acuerdo muy bien, ¿ya? Que es Nicolás Massú y Fernando González, que fueron, digamos, nuestros primeros medallistas olímpicos de oro en Chile, pero ellos están usando una corona de laurel, porque el laurel después sustituye entonces a lo que fue la rama de olivo. Esto hasta el día de hoy, como ustedes verán, ¿cierto? Estas fotografías son del 2004, entonces todavía los deportistas que ganan las competencias usan entonces esta corona de laurel, ¿ya? Estos son dos deportistas, son, bueno, tenistas, aunque ahora se dedican más como técnicos más que deportistas de alto rendimiento, ¿ya? Era tan importante los Juegos Olímpicos en Grecia que incluso se daban treguas entre las polis que estaban enfrentándose militarmente. ¿Qué significa esto? Que en tiempos de los Juegos Olímpicos las guerras desaparecían, se estancaban, ¿ya? Por lo tanto, se ponían fin a todos los enfrentamientos militares para realizar entonces estos Juegos Olímpicos, lo que le daban un toque incluso más, digamos, más exquisito, con mucha más tensión, ¿cierto?, entre las polis, sobre todo las que se estaban enfrentando en guerra y que luego se tendrían que enfrentar en lo deportivo, era mucho más importante entonces esos enfrentamientos deportivos. Ahí lo daban todo, ¿ya? ¿Qué pasó con los Juegos Olímpicos? Cuando Grecia pierde su independencia, bueno, como yo les había comentado al principio de esta clase, eh, Grecia es suplantada prácticamente en el mundo europeo, ¿cierto? Porque de ahí viene esta cultura occidental y sobre todo en las costas del Mediterráneo, ¿cierto? Nosotros hablamos de la Hélade,
donde estaban todas estas pólides ahí a un costado, ¿cierto?, del Mediterráneo, ¿ya?, en la península balcánica. Sin embargo, ese dominio de Grecia va a ser sustituido por Roma, aunque los Juegos Olímpicos van a ser retomados incluso, mucho más incluso posteriormente a la civilización, al Imperio Romano, ¿ya? Por lo tanto, los Juegos Olímpicos va a ser algo que va a permanecer incluso aunque las culturas, ¿cierto?, y los imperios vayan cambiando, ¿ya? La preparación de los deportistas se daba entonces a partir como de los 20 años, ¿ya? Concluían entonces esta preparación deportiva, se le entregaban armas, y estaban capacitados para participar entonces en los Juegos Olímpicos. Era gente muy, muy, muy preparada, comenzaban desde niños entonces con la mentalidad de ser grandes deportistas, ¿ya? Y los Juegos Olímpicos, aparte de tener una importancia obviamente como del deporte, del entretenimiento, también tiene una importancia social, ¿ya? ¿Por qué? Porque para las competiciones, entonces, para todos estos juegos que se dan, se debía tener una arquitectura preparada. Entonces, por ejemplo, para las carreras de caballo, se necesitaba entonces una zona, una estructura adecuada para hacer correr a los caballos ahí, ¿ya? Por lo tanto, se empezaron a crear grandes edificios para el ejercicio de estos Juegos Olímpicos. Esto también se estableció en la cultura, en la poesía, en las matemáticas, incluso todo estaba relacionado al deporte y a los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los escultores griegos representaban prácticamente, y yo les dije en la clase anterior, que hay mucha evidencia de los Juegos Olímpicos que se dan en Grecia producto de las esculturas y de las pinturas que existen de esto. Y de hecho, alguno de ustedes me preguntó en esa ocasión, ¿cierto?, por qué siempre pintaban o esculpían a los deportistas lanzando la bala, ¿cierto?, la jabalina, porque precisamente eran en esas posiciones donde el cuerpo humano se daba, ¿cierto?, o marcaba su estructura, sus músculos, y por lo tanto para los escultores y para los pintores eso era, digamos, la belleza humana, ¿eh? Como ustedes ven acá, ¿cierto?, los personajes marcando muy muy bien sus músculos a medida que van ejerciendo la fuerza. Eso era esencial entonces para los pintores y los escultores, ¿eh? Existía además dentro de los deportes una cultura militar, ¿ya? Y eso también se demostraba dentro de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Como entonces les decía, los Juegos Olímpicos no solamente era una competencia, digamos, física, sino que también aludía a una preparación mental, psicológica. Yo les comenté, incluso en la clase anterior, lo que decía Aristóteles acerca de los Juegos Olímpicos y del deporte, y que no solamente era una entretención, sino que él también decía que una persona sin haber, digamos, llegado al límite de sus capacidades físicas y moría sin darlo todo, ¿cierto?, en sus capacidades físicas, iba a ser una persona infeliz durante toda su vida. Y eso venía con una preparación mental también. Por lo tanto, la psicología y lo físico iban de la mano. Bueno, hay una anécdotas bien, digamos, importante dentro de estos Juegos Olímpicos y tienen que ver con un rey, el rey Filipo II de Macedonia, que él mismo fue a concursar en los Juegos Olímpicos. Fíjense entonces la importancia. Ustedes no sé si se imaginará un presidente de la República, un rey, compitiendo como atleta en los Juegos Olímpicos actuales, ¿ya? Bueno, acá tenían tanta importancia competir en estos Juegos Olímpicos, incluso el rey Filipo II de Macedonia compitió y ganó, ¿ya? Y ganó en muchas ediciones. Él compitió en la Olimpiada, en las carreras de caballo, y por lo tanto obtiene la victoria. Es conocido entonces como una anécdota muy muy importante la participación del rey Filipo II por ser uno de los primeros reyes en participar. Hay otra anécdota importante que quisiera rescatar, que es la del griego Leonidas.
de Rodas. ¿Por qué? Porque Leonidas de Rodas compitió y ganó en 12 competencias la medalla. O más bien, ¿cierto? En este tiempo no era medalla, sino que más bien la corona, ¿cierto? Y por lo tanto se consagró durante mucho tiempo, durante muchos siglos, como el atleta que más ha ganado en los Juegos Olímpicos con 12 títulos. Sin embargo, tendrían que llegar muchos años para que otro deportista, ¿ya? Michael Phelps, conocido como el tiburón de Baltimore, ganara 22 medallas de oro sucesivas en los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, tuvieron que pasar muchos Juegos Olímpicos desde que Leonidas de Rodas gana en 1500, perdón, en el 152 a.C. Estas 12 medallas tuvieron que pasar tantos siglos para que recién en el 2016 se pudiera batir un récord entonces del que se conocía como el mejor deportista de todos los tiempos, que estaba en Grecia. ¿Ya? Es superado entonces por Michael Phelps. Algunas preguntas para desarrollar. En esta oportunidad no va a haber guía, ¿cierto? No los quiero estresar más. Ustedes están muy estresados ya, así que solamente en la clase consultiva vamos a comentar estas dos preguntas, ya para que puedan llegar con algunos comentarios, algunas respuestas, así que pueda averiguar algo por acá. La primera, no es necesario averiguar nada, ¿cierto? Porque ya lo hemos comentado y más bien tiene que ver con una opinión personal. ¿Qué importancia tienen los Juegos Olímpicos en la actualidad? ¿Se asimila esta importancia a la antigua Grecia? Y la otra pregunta es, ¿por qué habrá caído la civilización griega y por qué aún se mantiene su legado? Hablando principalmente de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Que es lo que nosotros le hemos dado importancia. Es bien curioso esa segunda pregunta, ¿por qué se mantiene hasta el día de hoy, pero por qué han pasado tantas civilizaciones y tantos imperios por los mismos territorios? ¿Ya? Esa pregunta entonces la vamos a resolver en la clase consultiva. Espero que lleguen con sus respuestas, con sus comentarios, con sus dudas y nos vemos entonces para esa oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.